al parecer están llegando huevos. Ahí va, señor. Ahí está la entrada, llegó una ambulancia. Ahí está la imagen del día, el general Manuel Contreras con muchos huevos. 28 de enero del 2005. Manuel Contreras y la cúpula de la DINA llegan a tribunales para notificarse de la condena a 12 años y un día por su responsabilidad en el secuestro calificado del mirista Miguel Ángel Sandoval. Habían pasado 10 años desde que el entonces general en retiro, Manuel Contreras, emitiera su declaración más polémica. Yo no voy a ir a ninguna cárcel mientras no haya una justicia real. La carrera del general Contreras se inició el año 47, cuando ingresó a la escuela militar. Uno de sus instructores fue el teniente Augusto Pinochet Ugarte. Contreras egresó como primera antigüedad 3 años más tarde. Ambos se volverían a encontrar 13 años después en la Academia de Guerra. El sueño de 6 años es hoy una realidad. En la época del Mundial del 62, su tema favorito era Cuba y Fidel Castro, con el triunfo de la primera revolución de izquierda en América. Como oficial de Estado Mayor, Contreras volvió a ser el primero de su promoción. Para el 66 ya era profesor de inteligencia. Como gran parte de los oficiales de ejército del Cono Sur, Contreras se adiestró en la doctrina de seguridad nacional en la Escuela de las Américas en Panamá y en Fort Benning, Georgia. Además de la ideología antimarxista, él y sus oficiales conocieron los métodos de tortura de la contrasubversión francesa, que se creó en Argelia y se traspasó a América vía Estados Unidos. Su regreso a Chile coincidió con la elección de Salvador Allende. Durante los primeros años del gobierno de la Unidad Popular, Contreras comenzó a diseñar un aparato de inteligencia capaz de infiltrar y desarticular las organizaciones de izquierda. El comunista, en las frases textuales de oficiales de ejército de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Chile, es un animal, un asesino. La ideología empieza a legitimar que sean tratados no como humanos, sino que sean tratados como seres que no tienen derecho alguno. A fines del 73, Manuel Contreras comandaba la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes. En esa calidad cooperaba con el gobernador de San Antonio para despejar las rutas bloqueadas por atentados de la extrema derecha. Y yo recurría a él, al comandante Contreras, mire que estos momios no tales por cuales lo que nos están haciendo. Ocurrido el golpe del 73, Contreras desarticuló la resistencia en San Antonio en tiempo récord. Detuvo a miles de personas, incluyendo al gobernador, pero lo liberó poco después. En ese momento yo le digo, comandante, agradezco la deferencia, el ofrecimiento que me hace por la libertad y también le solicito a usted la libertad también para todos mis compañeros que están detenidos. Y me dice, eso lo vamos a ver. Al mando de Contreras, la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes se convirtió en una escuela de torturas. Por ahí pasaron miles de detenidos, decenas desaparecieron. Creo yo que por la voz, una de las torturas que me hicieron, de las veces que me fusilaron, él fue el que daba las órdenes de fusilamiento, Manuel Contreras. ¿Simulacros de...? Claro, yo tuve 6 simulacros de ejecución. Contreras es la figura quizás más fuerte después de Pinochet de la maldad que hubo durante la dictadura. Se estima que entre 2.000 y 3.000 personas habrían sido asesinadas, murieron en supuestos enfrentamientos o desaparecieron durante los primeros 3 años del gobierno militar. La eficacia contra el terrorismo es real. O sea, él le prestó un servicio al gobierno militar eliminando el peligro terrorista cuando estuvo en sus manos. Los métodos eran los discutibles. Contreras era un desconocido para la opinión pública hasta febrero del 91, cuando se publicó el informe de la Comisión Rettig.
Entonces concedió una larga entrevista a Tele 13 asegurando que los muertos y desaparecidos fueron consecuencia de una guerra de guerrillas. Una entrevista de 45 minutos que fue dentro del noticiario de Tele 13, que tuvo una muy alta sintonía porque nadie conocía al general Contreras, y en la cual se le preguntó de todo, y él respondió todas las preguntas a su manera, lógicamente. Nada justifica a los muertos a no ser que exista una guerra. En una guerra hay muertos, heridos, desaparecidos y prisioneros, pero no hay detenidos desaparecidos. Es decir, ¿usted no reconoce que hay detenidos desaparecidos? No existen los detenidos desaparecidos en una guerra subversiva. Pero eso es una discusión, si usted quiere, intelectual. Pero organizar el Estado para la comisión de secuestros, asesinatos, para torturar, eso es un crimen. La Junta de Gobierno nombró oficialmente a Manuel Contreras director de la DINA en noviembre del 73. ¿Se siente orgulloso de haber sido jefe de la DINA? Absolutamente orgulloso. ¿No se cometieron crímenes mientras usted era jefe de la DINA? No se cometieron crímenes. Entre 1973 y 1977, la DINA buscó a miembros del MIR y los partidos comunista y socialista en el extranjero. Contreras se ufana de haberlos infiltrado personalmente en Finlandia. Y tuve el gusto de compartir la mesa con el señor Carlos Altamirano en su casa, comer empanadas y tomar vino tinto. Solo 6 meses después de ese episodio, en septiembre del año 74, fue asesinado en Buenos Aires, junto a su esposa, el general Carlos Prats, ex comandante en jefe del ejército. Este es el automóvil, un Fiat 1600 en que viajaban Carlos Prats y su señora. La bomba de tiempo fue colocada en la parte baja del automóvil. Un año más tarde, el 6 de octubre del 75, fueron baleados en Roma el ex vicepresidente chileno y dirigente demócrata cristiano Bernardo Leyton y su esposa Anita Fresno. En esa época se inició la llamada Operación Cóndor para eliminar opositores al régimen militar con la cooperación de otros gobiernos de Sudamérica. Su autoría se atribuye a Contreras, pero está inspirada en programas antisubversivos que aplicó la CIA en Vietnam. En ninguna parte se ha podido luchar contra el terrorismo sin eliminar a los terroristas. Y la gente no va a saber nunca las bombas que no estallaron, o los atentados que no se cometieron. Lo que marcó un antes y un después en la serie de ataques contra personajes públicos fue el asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letelier. Orlando Letelier, el canciller durante la época de la ex-UP, fue asesinado en este lugar a las 9:20 de la mañana del 21 de septiembre de 1976. En los 3 atentados de mayor connotación participó Michael Townley, un mercenario experto en explosivos y acciones subversivas que colaboró con la DINA y terminó expulsado a Estados Unidos. No creo que van a conseguir la extradición, porque no tienen manera de lograr o reunir las pruebas en mi contra. Townley vivió en esta casa que la DINA le compró a él y su familia en Lo Curro. Hace 20 años, su esposa, la escritora chilena Mariana Callejas, mostró a Tele 13 el taller en que el químico Eugenio Barríos efectuaba experimentos con gas sarín. Es el mismo lugar en que fue asesinado el diplomático español Carmelo Soria. Soria fue el único que murió aquí, que yo supe. Pero, en fin, ahí en ese sitio estaba el laboratorio y está el sillita en el medio y cañerías que subían. Están todavía los orificios. Contreras siempre negó la responsabilidad de la DINA en estos hechos. ¿No se trata de un homicidio en la casa de un ex agente de la DINA? No es ni agente de la DINA, como usted está diciendo, ni el homicidio tampoco ha sido llevado a cabo por la DINA, ni por nadie en ninguna casa de ninguna gente. Carmelo Soria murió en julio del 76. 2 meses después, Townley viajó a Estados Unidos para instalar la bomba que destruyó el auto de Orlando Letelier. Llegué hasta a pedirle a Michael que no fuera a Washington y le dije, si algún día algo sucede, cualquier cosa, van a decir que usted era agente de la CIA. Eso es lo primero que va a ocurrir. Contreras no solo negó que la DINA trabajara con Townley, tampoco admitió que le hubiera entregado la casa de Lo Curro. Townley era un agente de la CIA. ¿No de la DINA? No, jamás fue de la DINA. Jamás se le ha dado la casa de Lo Curro. La DINA nunca le entregó la casa de Lo Curro.
Pero 20 años después del golpe, la familia de Tauley seguía viviendo en la casa de Locur. El juez que investigó el caso Letelier en Chile encontró el cheque que Contreras firmó para comprarla. Y le mostré el cheque. ¿Y este cheque? Me dijo, ¿y de dónde lo sacó? Efectivamente, lo habíamos buscado hurgando como rata en los registros del Banco de Crédito. En algún momento se planteó la duda de si Pinochet sabía todo lo que hacía Contreras. Él sabía de todo lo que yo le informaba, de lo que la DINA hacía. ¿Y qué le informaba a usted a él? Todo lo que la DINA hacía, absolutamente todo, por supuesto. En una sola tumba, 2 cadáveres enterrados. Pero qué economía más grande. Usted sabía que existían detenidos desaparecidos, ¿no? No sabía tanto. ¿Por qué no? ¿Por qué no se me informaba? Esas cosas las manejan otras personas, no yo. ¿Es posible que Contreras haya actuado solo por su cuenta? No. Eso sí que no. Contreras tenía reuniones todos los días en la mañana con el general Pinochet. Eso es un hecho en la historia. En segundo lugar, usted comprende que Pinochet no era un imbécil y en consecuencia no podía llegar y decir de que él era inocente respecto de crímenes que estaban ocurriendo todos los días, de asesinatos tan brutales como el asesinato de quien era su amigo, el general Carlos Prats. La presión internacional y múltiples denuncias provocaron que la DINA fuera cerrada y reemplazada por la CNI. Ocultó cosas graves, entonces eso creó enormes problemas en ese gobierno y por eso él entró en colisión con personas civiles que asesoraban al gobierno, en particular con Jaime Guzmán. Emplazada por el gobierno norteamericano, la Junta Militar aceptó extraditar a Michael Townley. Y Contreras 3 veces fue interrogado y negó ante Pinochet que él conociera a Townley, que tuviera nada que ver con él. Y en vista de esa información, Townley fue entregado. Al año siguiente, la justicia norteamericana solicitó la extradición de Manuel Contreras por el asesinato de Orlando Letelier. La principal evidencia en su contra fue la confesión de Michael Townley. Meses después, Contreras dejó el ejército. Fue un golpe fuerte para el gobierno. Y llega el general Contreras a declarar al Palacio de los Tribunales. Viene custodiado por numerosas... Iniciado el proceso de extradición, Contreras se atrincheró en su domicilio. Solo después de largas negociaciones, que incluyeron condiciones especiales de reclusión, accedió a presentarse ante la justicia. Sí, antes que nada, ¿qué espera usted de la justicia chilena? Justicia. General, su estado de salud en este momento, ¿cómo es? Está dentro de las prescripciones médicas. Que usted antes, general, no había querido formular declaraciones a la prensa. Porque desgraciadamente nunca me encontré con la prensa antes. El 1 de octubre del 79, el pedido norteamericano para extraditar a Contreras fue rechazado por la Corte Suprema y el general en retiro salió en libertad desde el hospital militar. Buenas tardes, general. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Muy bien. ¿Cuál es su opinión después del fallo que le fue 100% favorable? Que se hizo justicia. Tras dejar el ejército, Contreras formó una empresa de seguridad e invirtió en compras de terrenos, uno de ellos vecino a Colonia Dignidad. Paul Schaeffer y en las conversaciones hablaba del jefe médico y nosotros siempre lo relacionábamos con el hospital. Él estaba con su familia, salíamos a cazar incluso con él. Bueno, yo estuve presente en el accidente de casa que tuvo Manuel Contreras dentro de la Colonia Dignidad, en la cual murió el niño Hartmut Münch. En mayo del 88 ocurrió el accidente que se mantuvo oculto durante más de 20 años. Winfried Hempel era uno de los niños que hacían volar a las perdices para que los cazadores dispararan. Quedó marcado por el episodio en que vio llorar a Manuel Contreras. En la fila iban siempre 2 o 3 cazadores que fueron siempre Manuel Contreras, Paul Schaeffer o otro jerarca que disparaban a las presas que volaban. Contreras sigue con el rifle a la presa y justo en el momento que dispara, el niño Hartmut se levanta delante del rifle y le entra la bala por detrás de la cabeza y lo mata instantáneamente.
Contreras gritó, se les cayó el rifle, cayó en la parte delantera del vehículo, se cayó al suelo así como en cuclillas, gritó llorando y decía el niño, y después Schaeffer dijo, nunca más se habla de eso. En abril de 1990, la Corte Suprema reabrió la investigación del caso Letelier en nuestro país. Fue tras el hallazgo e identificación de la mujer que muestran estas imágenes, exclusivas de Tele 13. Aunque pocos creyeron que Mónica Luisa Lagos fuese la agente de la DINA Liliana Walker, que aparece involucrada en la preparación del atentado contra el ex canciller. Yo no tengo la menor duda de la responsabilidad de Michael Townley, ni de Contreras. Sí me pregunto si hubo otras personas. Sí me pregunto quién fue la famosa Liliana Walker, que se fumó en el tiempo. En septiembre del 91, el juez Adolfo Bañados sometió a proceso al general Contreras por homicidio y falsificación de pasaportes. Hasta entonces, él insistía en su inocencia. General, eso fuera interno, disculpe, general, ¿usted se siente inocente o culpable? Yo soy absolutamente inocente, como lo es todo el personal de la Dirección de Inteligencia Nacional. ¿Se siente arrepentido de alguna acción que cometió como director de la DINA, general? Nunca me he sentido arrepentido de nada que he hecho en mi vida. Deja la impresión, por sus palabras, de que la DINA era una santa paloma. No así lo estima la opinión pública, una gran parte. No existen las santas palomas en ninguna parte. Y el día que digan que somos santos palomos sería una tontería. Ahora son los telespectadores quienes tendrán que sacar sus conclusiones sobre la... Eso se lo pregunté porque después de esta larga entrevista, eso fue casi el final, lógica, uno llegaba a la conclusión de que eran blancas palomas, que no habían hecho nada. Entonces, a pesar que habían muertos, desaparecidos, pero él ahí fue cuando él dice, muy molesto, que no eran blancas palomas, y volvió a insistir nuevamente, ¿no es cierto?, que se trató de una guerra. Enoch, terminada la entrevista, ¿seguía con su mismo discurso? Sí, igual. Y de hecho, todas las entrevistas que yo le hice al general Contreras posteriores, ¿no es cierto?, a raíz de hechos noticiosos, judiciales, siempre fue lo mismo, nunca ha variado su versión, incluso hasta las últimas que dio en Cordillera antes que fuera trasladado. El general Pinochet había asegurado que mientras fuera comandante en jefe del ejército no tocarían a ningún hombre de sus filas. Manuel Contreras es un general que está en retiro hace mucho tiempo. Pero si yo no estaría dentro de la frase que ustedes... La frase mía es para los servicios al activos, ejército, ¿no? Que está en el servicio activo. Nada más que servicio activo. Sí. General, ¿qué siente cuando la gente le grita asesino? Yo no escucho a los tontos. ¿Son todos tontos? Todos, no los escucho. 4 gatos tontos que hay. Él es un hombre probablemente de los más consistentes, pero no el único. Sin duda el más visible. Lejos el más visible del pacto de silencio, el pacto de negación. Legalmente se requieren 3 presunciones fundadas para una condena. El ministro Bañados encontró 5. Una de las presunciones más, de más peso provienen del mismo general, que muchísimas veces aportó datos que se comprobó que eran falsos. Pero Contreras seguía insistiendo. El asesinato de don Orlando Letelier lo cometió la Central de Inteligencia Americana, llámese CIA. Paradójicamente, la investigación que realizó en Chile el ministro Adolfo Bañados concluye que la orden de asesinar a Letelier la dio Contreras, pero no descarta la intervención de la CIA. El fallo no excluye la intervención de la CIA. Pero investigar a la CIA desde Chile no se pudo. No, imposible. No. Repercusiones indirectas solamente, pero no se dirigió a ningún oficio. No, ni siquiera lo intentaron. No. El 15 de noviembre del 93, Contreras fue condenado a 7 años de prisión como autor intelectual del asesinato de Orlando Letelier. Contreras recurrió a la Corte Suprema,
a los amigos de General Contreras, que son muchos, muchísimos más de lo que se supone, decirles que estén tranquilos, que vamos a ganar en la Corte Suprema. Ese mismo año, Pinochet ordenó un ejercicio de enlace, conocido como el boinazo, para frenar el enjuiciamiento de su hijo mayor en el llamado caso Pinocheques. Pero no hubo gestos del ejército a favor de Contreras. En este caso, simplemente él no dejó caer a Contreras. Y a mi juicio, hizo bien. Yo lo que no tengo la menor duda es que esto no lo inventó Manuel Contreras. Él recibió una orientación para ejecutar estos crímenes. Y no se pudo ir más allá, porque Contreras nunca dijo, ¿no?, que hubiera recibido la orden del general Pinochet. El 30 de mayo del 95, la Corte Suprema confirmó la condena. Acorralado y solo en el fundo Viejo Roble, el exdirector de la DINA aseguró a Tele 13 que no iría a la cárcel. De hecho, en el gobierno estaba el ministro del Interior, Carlos Figueroa. Llamó varias veces a don Eleodoro Rodríguez, que era el director ejecutivo del canal. Estaba yo presente ahí en su oficina para decirle que grabáramos la entrevista y que no la hiciéramos en directo porque era peligroso, porque Contreras podría en alguna medida a lo mejor llamar a sublevarse a algunas unidades militares. Después de muchos tira y afloja, se logró que la entrevista fuera en directo. A raíz de este fallo, a usted se le ordena que debe cumplir una pena de cárcel. Usted va a ir a la cárcel, va a cumplir esa condena. Yo no voy a ir a ninguna cárcel, mientras no haya una justicia real. A partir de esta frase se temió que Contreras resistiera el arresto a balazos. Contaba con armas y escolta militar. Pinochet tomó distancia. ¿Qué le puedo decir a China que va a resistir o no va a resistir? Este problema es personal de él, no es mío. Perfecto, El general. ejército tampoco es del ejército. No hubo resistencia, pero sí escaramuzas y salidas del general buscando refugio en regimientos cercanos. Meter preso a Manuel Contreras, estando de comandante en jefe, Augusto Pinochet, fue un hecho mayor. Antes de ser detenido, Contreras quemó cientos de documentos en una hoguera en el fundo Viejo Roble. ¿Qué había ahí? Probablemente parte de la información que en algún momento le dio poder. Por ejemplo, si un general tenía un amante aparte de su señora, entonces llegaban retratos de él y de ella en un sobre y sin más comentarios. ¿Eso por qué? Me pasó a mí. El gran problema del gobierno de Eduardo Frei fue dónde recluir a Contreras. El entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, se negó a firmar el decreto para la construcción de una cárcel especial para militares. Y yo tuve una discusión que es pública con Ricardo Lagos en la casa del presidente Frei. Pero el asunto no pasó a mayores. Mientras la cárcel se construía en base a un decreto del Parlamento, Contreras permaneció internado en el Hospital Naval de Talcahuano. Y después de 5 meses ingresó a Punta Peuco. Su ingreso a la cárcel es un acto nuevamente de patriotismo de parte de mi padre que va al sacrificio y que sintiera de que el ejército, al entrar junto con él a la cárcel, también va con él en la condena. Contreras terminó de cumplir su condena por el caso Letelier en enero del 2001. Después se mantuvo bajo arresto domiciliario por distintas causas judiciales. Interrogué unas 30 veces, perfectamente. Que invariablemente, todas las veces que le interrogué, el hombre se mantuvo en una sola posición. Aquí la verdad es la que yo le estoy contando. Por ejemplo, fulano tal, usted me dice que murió en Villa Grimaldi y yo le digo que no, murió en un enfrentamiento en tal calle. Lo subieron a un helicóptero y tiraron al mar. Y de ahí no había diálogo posible. Decía, oiga, pero hay 20 testigos que dicen que lo vieron en Villa Grimaldi. No, esos son testigos falsos, testigos preparados. Lo que yo creo es lo que tengo en estos informes. Y andaba con un legajo, unas 1500 fojas, en que, según él, estaba toda la historia de los detenidos desaparecidos en Chile. Pero su presencia en tribunales nunca pasó inadvertida. El exdirector de la DINA, con el apoyo de Gendarmería, debió ser llevado a una oficina de la Guardia del Palacio, donde permaneció hasta que se calmaron los ánimos, para luego abordar un vehículo y retirarse del lugar. Es un gran ejemplo para otros militares. Después de todo, él ha sido uno de los militares que ha respondido más por lo que han hecho otros, a veces de mayor graduación que él, y yo creo que esto es un símbolo de nobleza. En su
perversión es un hombre tremendamente consistente, como negador y como un hombre muy leal al pacto de silencio y que asumió los costos, él, de ese pacto de silencio. En enero del 2005, Contreras fue notificado de una condena a 12 años por secuestro. Su familia intentó resistir el arresto. Una prisión de 12 años significa que va a morir dentro de la cárcel. Estamos viendo entonces la salida del general. La versión policial indica que el exdirector de la DINA intentó sacar un arma, pero fue reducido por personal de investigaciones. La llegada de Contreras y la cúpula de la DINA a tribunales fue celebrada por cientos de enardecidos manifestantes. A la primera sentencia que se le notificó, fueron a interrogar a los periodistas y dijo: este es venganza, Solís, porque tuve presa a la señora del Estadio Nacional. Comprenderá que no había sido cierto eso. Y la segunda vez van a notificarlo, el segundo fallo condenatorio, y dice: dígale a Solís que aquí le tengo una cabaña destinada a él para cuando se dé vuelta la tortilla. Comprenderá que esto lo tomé como un chiste más que como una amenaza. El presidente Ricardo Lagos, el mismo que como ministro se opuso a la construcción de Punta Peuco, autorizó el funcionamiento del penal Cordillera en un recinto recreacional del Ejército en la comuna de La Reina. Fue en esa cárcel especial donde años más tarde Contreras reconoció por primera vez que lo dejaron solo. Toda persona que está en dificultades en el Ejército espera algo más de sus superiores. Nosotros no estamos acostumbrados a que nos dejen detrás de las líneas enemigas, como nos dejó el señor Pinochet. Después le he oído decir que lo dejaron solo. Pero el proceso es una caja. Lo que está fuera de la caja, no. Adelante. Cuando se cumplían 4 décadas del golpe, Contreras habló con varios medios de comunicación desde el penal Cordillera. Acumulaba condenas por más de 300 años, pero su discurso se mantuvo incólume. Townley asesinó al general Prats, no por orden de la DINA, sino que por orden de la CIA. Townley asesinó a Letelier, no por orden de la DINA, sino que de la CIA. Me pueden decir que tengo un montón de condenas, procesamientos y todo lo que quiera, pero nunca me han probado nada. Ahora nos están elevando los terroristas como a 5.000, ¿no es cierto? Son 2.191. ¿Usted cree que debe pedir perdón? Yo solo le pido perdón a Dios. Solamente a Dios. Antes de 2 semanas, el presidente Piñera cerró el penal Cordillera para reubicar a sus 10 ocupantes, incluido el general Contreras, en Punta Peuco. El general Odlanier Mena, sucesor y antagonista declarado de Contreras, cometió suicidio la víspera del traslado. Y por primera vez se conocieron imágenes que daban cuenta del deterioro de los oficiales condenados. El ex jefe de la DINA sufría desde los años 80 un cáncer colorectal, a lo que se agregó en los últimos años diabetes, hipertensión y trombosis. Se dializaba 3 veces por semana en el hospital militar y consumía 14 medicamentos diarios. Yo vivo muy tranquilo, porque no soy un asesino, no maté nunca a nadie, ni ordené matar nunca a nadie. Luego mi conciencia está muy tranquila, sin ningún problema, duermo muy bien y solo mi conciencia la conoce Dios y sabe que está totalmente limpia. Hay muchos que no le van a creer. No me preocupa. Yo tampoco les creo a ellos.